Ok. Integridad referencial es el tema de hoy. Vamos por los puntos que vamos a ver son los siguientes. Una definición de lo que es integridad referencial. Vamos a interpretar cómo esa definición se ve con datos, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? O para interpretar o entender lo que estamos conociendo como definición. Cómo esa definición se implementa en nuestro case en particular y en general en los otros cases también, porque quien más, quien menos siempre va por el mismo camino. Y al final vamos a generar un script para llevar a la base de datos y generar los objetos ahí. Vayamos por la definición. La base de datos no debe contener un valor de clave externa, FK, sin correspondencia. Esa es la definición de integridad referencial. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La base de datos no debe contener un valor de clave externa, FK, sin correspondencia. Recordemos, la integridad referencial se implementa a través de los vínculos. Y recordemos que al establecer un vínculo, este siempre es binario. Se realizan entre dos entidades, se establece entre dos entidades. Una de ellas padre y la otra es hijo, siempre. Y lo que nos dice esta definición es que el valor que tengan las columnas FK de una tabla en particular, deben existir, ese valor debe existir sí o sí en la columna de PK de su padre. Vamos a desarmar eso. ¿Qué significa? Y cómo el DBMS o qué controles debe realizar el DBMS una vez que nosotros implementamos esa restricción de integridad referencial. Acá está. Tenemos la FK en factura, que es el código del cliente. Esa es la FK. Y tenemos el código del cliente, que es la PK. ¿Quién es el padre? ¿Cuál de estas dos entidades es el padre? La que puede existir por sí misma. Evidentemente, cliente. Porque una factura no puede existir si no hay un cliente. Pero un cliente sí puede existir sin necesidad de tener facturas. ¿Ok? Entonces, el padre es cliente, el hijo es factura. Ahora, ¿cómo la integridad referencial tiene que ver con los valores que se tienen en un momento dado en la columna de FK del hijo y la PK del padre? Lo que el DBMS debe hacer es controlar las tres operaciones que pueden cambiar los valores en una base de datos. Estas tres operaciones son insert, update y delete. No así el select, porque el select no cambia valores. Por supuesto, el control del insert, update y delete debe realizarse tanto por el padre, por un lado, y por el hijo, por otro lado. Todo eso lo debe hacer el DBMS para mantener esa definición, que no deben existir FKs con valores que no tengan su correspondencia en la PK del padre. Muy sencilla la definición, pero ya vamos a ver que nada es tan sencillo como parece, ¿ok? Vamos a ver cómo se interpreta esta definición con datos y para cada una de las operaciones de base de datos. Si trabajamos, si partimos nuestro análisis del padre, teniendo en cuenta la entidad padre, como siempre hay que seguir a Sun Tzu y se divide y vencerá. Vamos a ir por parte, ¿verdad? Vamos a agarrar el padre y vamos a ver si ocurre un insert en la entidad padre, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Acá tenemos nuestra tabla, cliente, factura. Vimos ya que cliente es padre, factura es el hijo. También vimos que código de cliente es la PK en cliente
y código de cliente es la FK en hijo. Ojo, mucho ojo con esto. Nosotros por cuestiones de simplicidad estamos usando un solo atributo como PK, ¿verdad? Código de cliente. Pero puede ser código de cliente más código sucursal más código de localidad y todo eso que es APK es lo que debe replicarse como FK en el hijo siempre. Y por supuesto al hablar de valores hablamos de los valores de las 3 columnas. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Porque es muy sencillo. Les muestro así y en el examen sale el APK con 2 atributos y se destartalan todo esto, ¿verdad? No. Tienen que trabajar, porque así sí es más complicado, les cuento, ¿verdad? Con PK y FK de más de un atributo. Entonces, fíjense lo siguiente. Y concéntrense. Estando la entidad padre, que es cliente, si yo hago un insert en padre, inserté este registro, debería preocuparme de lo que tiene el factura. Ojo que estamos haciendo el análisis exclusivamente del vínculo cliente-factura. Todos los demás vínculos los dejamos afuera porque cada uno de esos vínculos debe analizarse en forma separada, ¿ok? Entonces, insertando un registro en la tabla cliente del señor Carlos Arce, número de cédula 186, etcétera, 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 se debe realizar algún control en la tabla hijo, en la FK, ninguno. Por la propia definición, el padre, cualquier entidad padre puede existir por sí misma sin necesidad del hijo. Por lo tanto, acá no hay ningún control que hacer. Yo inserto el registro y ese registro se inserta y con respecto al hijo, en este caso factura, no se hace ninguna evaluación. ¿Alguna consulta? Sigamos. Cualquier duda, por favor, no dude. Si hay alguna duda, se dispara, dicen los que sobreviven normalmente al combate, ¿verdad? Siguiente. Vamos a seguir sobre el padre, pero vamos a ver la operación update, ¿ok? Operación update sobre y exclusivamente sobre el padre. Tenemos acá de vuelta nuestra tabla de cliente, que es el padre, y factura, que es el hijo. Update sobre el cliente. Hago un update sobre este registro, pero ojo, ese update se refiere a lo siguiente. Yo puedo cambiar el apellido y nombre, puedo cambiar la dirección, puedo cambiar el cliente. Eso no tiene importancia para esta evaluación en particular, para la integridad referencial. La que al DBMS le importa es si cambias el valor de la PK. ¿Por qué? Porque fíjense la PK de cliente del señor Enrique Ferreira. Él ya tiene una factura. Si yo realizo un update sobre el cliente, estando la situación así, ya el señor Enrique tiene una factura, ¿podría yo cambiar y corregir su número de cédula porque lo cargué mal? En teoría, si aplicamos la política de restrictiva, no se puede ya modificar. ¿Por qué? Porque ya existe un hijo que tiene ese número tiene ese valor como FK y ese valor que está en la FK de factura debe tener su correspondiente siempre entre los valores de la PK de cliente. ¿Me siguieron ahí? Entonces, el valor que está en código de cliente, el número de cédula del señor Enrique, no puedo cambiar porque ya tiene una factura o N facturas, pero con que una haya es suficiente. Y el update se refiere al cambio del valor, en este caso en particular, de la etapa del análisis al update en la PK del padre. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Seguro? Profe, consulta. ¿Te copio? En la vida real puede darse el caso de que uno quiera modificar la PK, o sea, puede haber un evento así, porque entiendo que, bueno, la PK efectivamente es o sea, no, inmodificable justamente porque es una entidad, la integridad referencial, ¿verdad? Pero puede darse eso en la vida real.
Excelente pregunta. Y ahí vamos a ver vamos a abrir un paréntesis y vamos a ver lo que la vida real y las definiciones. Okay. Primera definición, una APK no es modificable. Esa es la teoría. Todas las herramientas de motores de base de datos que existen te permiten modificar la APK, el valor de una APK. ¿Está? Entonces no es tan así, ¿verdad? Como dicen. Primero. Segundo, fíjense que la definición de PK es un valor único y repetible. Yo he visto PKs definidas con varios atributos en los cuales uno o dos de ellos son nulables. Vamos a tener un video más adelante del valor nulable, pero el nulable es un crimen en una PK. Pero las bases de datos te permiten por implementación. Por definición no debería existir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque null es un valor que significa desconozco el valor, ¿verdad? Y la PK está diciéndome yo identifico a esto en particular. Ahora, yendo a tu pregunta específica, ocurre. A nosotros nos pasó en el año 93-94, implementamos un sistema, como recluta que éramos, la PK era la cédula, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurría? Se cargaba mal la cédula. Hay uno solo que es perfecto, el resto somos perfectibles para no decir que estamos plagados de errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Había que corregir la cédula. ¿Y por qué había que corregir la cédula? Porque en la institución en la cual se trabajaba tenían auditorías y fiscalizaciones, y la persona que traía su cédula, el número debería coincidir con el número que salía en el recibo. Entonces, a veces se cargaba mal, se liquidaba todo. Imagínense hacer una liquidación de salario, ¿verdad? Si teníamos ya facturas, teníamos ya autorizaciones, teníamos un montón de datos alrededor, y se tenía que cambiar el número de cédula, que era la PK de persona en este caso, ¿verdad? ¿Qué solución le dimos? No había forma de cambiar la realidad. Entonces, uno de los programadores maestros, ahí, genio de la informática y de la robotecnia, ¿verdad? Hizo un programa que bloqueaba el acceso a todos los usuarios y entraba, y a través del catálogo del motor de la base de datos buscaba todo lo que era código de persona, por llamarlo así, y el valor que se le pedía, este viejo, cambiame por este nuevo, lo barría y hacía el cambio. Entonces hacía así con pedido por escrito y todo un protocolo, ¿verdad? Pero sí, se presenta eso. Solución, generalmente, y eso yo ya aplico en mis diseños, yo tengo persona, le pongo un número interno como PK. Sí. Es un número secuencial, a medida que vas creando los registros, por decir así, te va numerando, ¿verdad? Sí. Eso trae otros problemas. Trae otros problemas que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la APK. Y por ahí aparece el concepto de AK también. Pero eso trae otra problemática. No es una solución definitiva, ¿verdad? Entonces, siempre en el diseño todo es una solución de compromiso. Pero eso vamos a dejar para más adelante, pero sí ocurre muchísimo, ¿verdad? Es más, algunos diseños son espantosos. Por ejemplo, una institución muy grande, las empresas, su código era un código de actividad y su ubicación geográfica. Entonces, ¿qué pasa? Esa era su PK. ¿Qué pasaba si la empresa se mudaba del lugar o ampliaba su rubro, ¿verdad? Es decir, esa PK fue diseñada pensando que el mundo nunca cambia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas existe muchísimo en la realidad. Entonces, no sé si está más o menos claro. No, está bien, profe. Perfecto. Pero hay eso. Es decir, vamos a encontrarnos con... Sí. Generalmente vamos a encontrarnos mucho con ese tema de la realidad y los planteamientos que técnicamente uno hace, y la realidad no hay forma de cambiarla. Entonces hay que tratar de ajustarse. Y ese es cuando mejor sea tu diseño, más va a soportar esos embates de la realidad. Tanto más te copio. No, cuando sea más adaptable, mejor, digo, ¿verdad? Obviamente. Sí, pero siempre hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Sun Tzu dice también, si te preparas al norte, al sur, al este y al oeste, serás débil en todas partes, ¿verdad? Entonces, es imposible hacer un diseño que cubra todo, ¿verdad? Hay que ser muy espabilado, ¿verdad?
Y el tema, discúlpeme de todo, se basa en la experiencia. No hay tutía, ¿verdad? Es decir, el diseño mucho tiene que ver con la experiencia y eso ustedes pueden ir ganando haciendo diseño ahora con esta clase, ¿verdad? Con este curso. No lo dejen para después. Es la única forma. El soldado se hace en la trinchera, no se hace desfilando ni ilustrando el zapatón, ¿verdad? Continuamos, ¿verdad? Vimos el update. Ojo, repito, el update no habla de cambiar cualquier valor de registro. Se circunscribe a cambiar el valor de la APK, porque ahora mismo estamos analizando la entidad padre, ¿ok? Pasemos al siguiente. Siempre con la entidad padre, delete. De vuelta tenemos nuestra tabla de clientes, padre, tenemos hijo, factura, y quiero borrar un cliente. Porque, qué sé yo, se cargó ya los datos, se duplicó, está de más, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ocurre que tiene ya una factura. ¿Puedo eliminar ese registro? Si elimino ese registro, ¿qué va a ocurrir con el número de cliente 346, etcétera, etcétera, que está en el hijo? Va a quedar sin su correspondiente valor en la APK de cliente, lo cual viola el principio con el cual iniciamos la clase. Por lo tanto, para mantener ese principio de integridad referencial, ese registro no se puede borrar. Sí podría borrar, por ejemplo, en este análisis en particular entre cliente y factura, sí podría eliminar a Carlos Arce, el registro superior. ¿Por qué? Porque no tiene facturas. ¿Se copió? Entonces, en este caso en particular, ese cliente no se puede eliminar porque ya tiene facturas. Ningún padre se puede eliminar si tiene ya algún hijo. ¿Ok? Esto con respecto al padre. Entonces, fíjense, en el padre, cualquier operación insert, update y delete que se realice, el DBMS se encarga de evaluar si es necesario o no algún control y si es necesario el control lo realiza y si se está violando el precepto de integridad referencial, aborta la operación. Aunque vos grabes 100.000 registros de una sola vez, él hace el chequeo de esto registro a registro, registro a registro. Y en el 99.999 encontró un problema, los 100.000 caen, si no se hace la operación. Y va todo como una transacción, ¿ok? ¿Alguna consulta con respecto al padre? Pasemos al hijo entonces. Ahora vamos a hacer el análisis de lo que debe hacer el DMS desde el punto de vista del hijo. Cuando se inserta un hijo, tenemos acá nuestra tabla de cliente y tabla de factura. ¿Quién era el hijo? Factura. Yo quiero insertar una nueva factura. Acá está esta factura. Fíjense, ¿qué tiene que hacer el DMS? Él debe verificar que ese valor en la FK existe entre los valores de la APK de cliente. Si existe, genial, el hijo puede entrar. Pero si no existe, se aborta la operación. Como siempre, por el sencillo hecho de que si intento guardar una factura cuyo código de cliente no está entre los valores de la APK de cliente, la tabla cliente, no se puede grabar, porque viola el principio de que toda FK, todo valor de la FK debe tener su correspondiente en la APK. ¿Se entendió? Entonces, para hacerlo simple, no puedo insertar una factura con un código de cliente que no existe en la tabla de cliente. Debe existir ese cliente. Eso es integridad referencial. ¿Alguna consulta? Ojo que cuando ustedes den SQL, hagan los queries, porque el SQL es la madre de todas las batallas en las bases de datos relacionales, ¿verdad? Este tipo de problemas, una factura que no tiene cliente o una factura con varios productos y uno de los productos se eliminó, es un terrible problema. ¿Por qué?
Porque si yo, por ejemplo, la base de datos no tiene implementada la integridad referencial y tengo toda esta factura y eliminé el cliente Enrique y la base de datos me permitió porque el diseñador no implementó la integridad referencial, si yo quito un listado solamente de las facturas, van a salir, según esta visión de la tabla, van a salir 3 facturas. Enviamos el total, ese total le enviamos a contabilidad por dar un... Pero me dicen, queremos el mismo informe para enviar a financiero, pero con el nombre del cliente. Y ahí van a salir solamente 2 facturas. Porque la tercera factura, la 7654, está huérfano de cliente. ¿Se puede solucionar este tipo de problemas? Claro que se puede solucionar, pero hay que trabajar para eso. Y la idea es trabajar lo menos posible y que todo sea consistente. Integridad. Es terrible que salga un listado con los mismos parámetros, que dame todas las facturas con cliente y sin cliente y ambos salgan con valores diferentes. Eso es criminal porque el sistema no es consistente consigo mismo. Y debe serlo siempre, aunque esté mal. Si está mal, tiene que salir mal en todas partes. ¿Alguna consulta? Entonces, si voy a insertar a un hijo, cualquier valor de una FK tiene que existir como valor en la APK del padre. Siempre. Esa es una restricción que el DMS se encarga de hacer cumplir, ¿ok? A partir de que nosotros le digamos que lo haga. Si no, sencillamente lo ignora. ¿Seguimos, señores? Bueno, está bien. Update. La misma cosa que con respecto al padre. El update del hijo, porque estamos hablando del hijo, estamos haciendo el análisis del hijo ahora mismo. Yo puedo cambiar la fecha, puedo cambiar el número de factura, inclusive acá, porque estoy haciendo la evaluación específicamente con cliente, lo cual no tiene impacto en esta evaluación en particular con cliente. Pero el update o el cambio de valores de código de cliente de la FK, sí. Ahí es donde el DMS evalúa si ese valor existe o no en la tabla de cliente. Supongamos lo siguiente, entramos, la factura tiene este número de cliente, perfecto, cuando lo insertamos se verificó, está todo ok. Queremos cambiar ahora. Si yo cargo ahora como update en la factura, en esa factura en particular, y pongo el código 100, la base de datos me va a rechazar. ¿Por qué? Porque no existe el código de cliente 100 en la tabla de cliente. Ahora, si le pongo el 342.365 del señor Pedro Gómez, sí me va a aceptar. ¿Por qué? Porque ese valor sí existe en la tabla de cliente. Estoy cambiando de cliente nomás en la factura. Acá la regla es que los valores de la FK siempre deben existir entre los valores de la APK de la tabla padre. Ese es el que es la cuestión. Eso es integridad referencial. Entonces, con respecto a la DEI, también solamente la integridad referencial se preocupa del cambio de la FK en particular, no de los otros datos. Y por supuesto, con el delete, si yo elimino un hijo, elimino esta factura, ¿se genera algún problema? Y no, ninguna. A nivel de integridad referencial no, porque elimino toda la factura, digamos que teniendo en cuenta cliente factura. Acuérdense que debajo de la factura, la cabecera de factura en este caso, estarían los detalles. Esa es otra historia. Pero acá, en la lucha entre factura y cliente, en este escenario en particular, así como están las cosas perfectamente, yo puedo eliminar la factura 7654. ¿Por qué? Y porque es el hijo. El hijo puedo eliminarlo o crearlo después. Ya por eso los vínculos, por eso es interesante el uso de Crowdfoot. Dice de 1 a 0, 1 o muchos. Un cliente puede tener 0, 1, una o muchas facturas. Y si eliminamos una factura de un cliente y era la única, bueno,
sigue siendo correcta la integridad referencial porque el cliente tiene 0, 1 o muchas facturas. Hasta acá es el análisis a nivel de datos, de cómo se actúa. Fíjense todos los controles que tienen que hacerse. Prácticamente cada operación que modifique datos, el DBMS debe verificar que no se viole la integridad referencial. ¿Estamos? La buena noticia es que esto lo hace el DBMS. La mala noticia es que nosotros tenemos que decirle que lo haga. La buena noticia para ustedes jóvenes de menos de 30 años, ¿verdad? O de 40, es de que esto, los case hoy lo hacen, lo diseñan fácilmente, ¿verdad? Antes esto se hacía a mano, ¿verdad? Y yo lo hacía a mano, llegué a hacer 600 de estas cosas así para un proyecto y te volvés loco, ¿verdad? Porque tenés que ver el padre, tenés que ver el hijo, y lo que hace el hijo, fíjense que es contrario, porque el insert en el padre no tengo que verificar, pero el de leer en el hijo, una locura, ¿verdad? Hoy es totalmente, eso es uno de los grandes avances de las herramientas case. Sencillamente le haces clic, clic, clic y ya está. Así nomás sencillo. Antes se programaba a mano, sin ir un poquito más atrás, sin base de datos, donde estos controles de integridad entre los diferentes archivos tenía que hacerse a través de los programas. ¿Alguna consulta en particular? No, mire, la edad no le voy a dar. No, ninguna consulta. Bueno, ¿podemos seguir? Está clarísimo todo. Ya que iba a poner un tema con dos atributos en mala PK. Veo que entienden también, le vamos a poner 5. ¿Puede ser? 6, profe. Uno más. Vamos con más grama. Vayamos a lo siguiente. Entonces, vimos ya la definición de lo que es integridad referencial y vimos su interpretación con datos. Eso que acabamos de hacer con datos es lo que yo les recomiendo que siempre hagan. No se hagan las estrellas. Nosotros somos el promedio en general, alguno que otro será un genio, ¿verdad? Pero la mejor tirada es siempre dibujar y ver concretamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es mucho más sencillo, inclusive con las pantallas, pero nosotros no trabajamos con pantallas, trabajamos directamente con datos y la mejor forma es verlo así en forma de relaciones, ¿verdad? Filas y columnas, que son las planillas electrónicas, ¿verdad? O sea, ahí les permite analizar y ver mucho mejor qué es lo que está pasando. Recomendado, ¿verdad? No se olviden que el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Cómo se define esto en nuestro case? Atender ahí. Fíjense que cliente y factura tenían más atributos. Yo le limpié, ¿verdad? Para concentrarnos en la prueba específica para que mejor otra voz, para que se concentren específicamente en las pruebas de la integridad referencial y no de cargar apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, lo cual es tremendamente desgastante, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Acá estamos para diseñar, no para ser operadores, ¿verdad? ¿Cómo implementamos entonces en el case? La integridad referencial se implementa o se diseña a través de los vínculos que establecemos entre las entidades, ¿ok? Por lo tanto, lo que debemos hacer para definir integridad referencial o la política que va a aplicarse a la integridad referencial de cada vínculo es hacer doble clic en cada vínculo y se abre esta ventana que es el Relation Editor, ¿verdad? Y si nos fijamos acá abajo, Reference Definition. Fíjense que está todo apagado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo creo, así como está cliente y factura, lo llevo a la base de datos, lo creo, hago el script, creo las tablas y puedo entrar a ingresar facturas sin que existan clientes, puedo eliminar el cliente que tenga factura, porque no sé, en el diseño no está de que tenga que implementarse la integridad referencial, ¿eh? Ojo con eso. Entonces vamos a decir create reference definition. Así, al case le estamos diciendo créame las definiciones de integridad referencial. Y tiene dos opciones, on the left
on update. Esto es en este case. En otros cases es diferente, pero siempre es parecido a esto, porque siempre aparece el concepto de tener que definirlo vínculo a vínculo y aplicar, definir qué política se va a aplicar en particular. On delete le ponemos y en on update también le ponemos restrict. Por tiempo no vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero básicamente el cascade que hace, ¿verdad? Si yo borro el cliente, borra todas las facturas como para que se mantenga la integridad referencial. Porque así las FK de factura no van a tener valores de código de cliente que no existan en el cliente, ¿verdad? Pero esto es algo así como matarle a alguien para que no sufra más, ¿verdad? Así, no veo la solución ahí, ¿verdad? Es más, es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque puede llegar a eliminar algo, que elimina algo, que elimina algo, que elimina algo y capaz que se vacíe tu base de datos, ¿verdad? Pueden probarlo, ¿verdad? Pueden probarlo. Y además, les recomiendo que prueben a ver cómo funciona. El set nulo es parecido. Al borrar un cliente, le pone nulo a todos los códigos de cliente de ese cliente en particular. No action hace absolutamente nada, es lo mismo que tener todo apagado las definiciones. Y set default le pone algún valor en particular que uno defina. La recomendación es siempre, y nosotros vamos a seguir exclusivamente esta línea, el restrict. Nada de ni ser nulo ni nada porque me parece irrelevante, ¿verdad? Así, nosotros necesitamos que la base de datos sea íntegra y que no se borren datos para que eso se mantenga íntegro, ¿verdad? Así, hacer una eliminación en cascada no tiene mucho sentido porque está destruyendo datos, ¿verdad? Entonces, ambos los dos van a quedar tanto on delete como on update, van a quedar como restrict. ¿Estamos? Eso hay que hacer vínculo a vínculo. Si tienen 30 entidades, lo más probable es que tengan entre 20, 25, un poco más de vínculos, a veces mucho más, a veces un poco menos. Vínculo a vínculo hay que hacer esta definición. Si no se establece esta definición, sencillamente esa restricción no se implementa en la base de datos. ¿Estamos? Y eso es responsabilidad del diseñador, no es el problema del motor. Perfecto. Definimos ya en el case. Vínculo a vínculo le dijimos implementame la integridad referencial y hacer todo eso que explicó el profesor. Pero después voy a practicar y voy a comprender cabalmente qué es lo que significa. Tenemos ya definida acá el vínculo, como queremos, ¿verdad? Ese vínculo entre estas dos entidades. Marcamos las dos entidades. Vamos a generar el script. Y la opción que dice Define Foreign Key References. Esa es la que tiene que estar levantada. Espero que se vea acá. Así ven con el mouse. Esta es la que, porque fíjense, puede estar definida en el case, pero yo le digo que no me genere en el script y es lo mismo que nada. Necesito el esfuerzo al tanto cohete. Hago el copy script to clipboard. ¿Y qué es lo que se genera? Se genera esto. Estas son las tablas padre y la tabla hijo, ¿ok? Y lo nuevo, lo que implementa la integridad referencial es esto que está acá, en el hijo. Fíjense que en el hijo, en los hijos generalmente, referencias, cliente, code cliente, y on delete restrict, on update restrict. Pero todas esas restricciones que hablamos se implementan. Recomendación, carguen dos tablitas, no le agreguen muchos atributos. Si tienen 4 atributos, una de las entidades ya es mucho. Pónganle en la APK, pónganle en la FK, creen en la base de datos las dos tablitas, por supuesto con todas las definiciones de restrict, y empiecen a probar, pero empiecen a probar sistemáticamente. Este es el padre, bueno, voy a probar el insert del padre, a ver qué. Voy a probar la D, pero la D no de cambiar la descripción, sino la D de cambiar la PK del cliente, y así sucesivamente.